Hola amigos, esto es Renerdo. Comenzamos. En el video de hoy hablaremos del Darkhold, mejor conocido como el Libro de los Pecados o el Libro de los Hechizos. Es un libro antiguo y místico que posee un conocimiento infinito y le da a sus lectores el poder de construir y obtener todo aquello que la gente más anhela. ¡Qué ofertón! El libro está hecho de materia oscura, procedente de la dimensión del infierno. Y según Logomancer, archivista y mago atlante, el Darkhold, el Necronomicon, el Oráculo de Caldeos de Zoroastro y otros pergaminos y libros místicos son en realidad copias imperfectas de los escritos antiguos y ancestrales de las paredes de Rial, una ciudad hundida en las profundidades del Océano Pacífico. Este grimorio de magia negra fue originalmente concebido como un pergamino escrito por el dios arcano Chotón. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! O como quiera que se diga, algunos le dicen Chitón, pero vamos a decirle Chotón, el cual decidió reunir todos sus conocimientos en hechizos malignos y escribirlos en este pergamino, imbuyéndole un hechizo que le permitiría acceder a otras dimensiones. Es decir, poniéndole un troyano o una puerta trasera para cuando se necesitara invadir al usuario o al lector de este libro. Muchos de estos pergaminos desempeñaron un papel importante en las series de Conan el Bárbaro y Red Sonja de Marvel Comics en los años 70. Después de la época de Conan, estos pergaminos se unen mágicamente en un solo libro que se conoce como el Darkhold, el cual perduró a lo largo del tiempo, y Chotón lo utilizó siempre como un medio para controlar a los humanos y tener una puerta dimensional que le permita el acceso a la Tierra. Ahora sí, qué abusado me salió. El libro Darkhold fue creado por el escritor Gerry Conway y el artista Mike Plough. El Darkhold se mencionó por primera vez en el cómic Marvel Spotlight número 3 de mayo de 1972, pero se mostró por primera vez en el Marvel Spotlight número 4 de junio de 1972. Después aparecería el libro en el cómic Werewolf by Night número 1 de septiembre de 1972. Y, como curiosidad, este libro ha tenido su propia serie de cómics. La serie se llamó Darkhold, Libro de Sins, o Libro de Pecados en español. Tuvieron 16 cómics y duró de octubre de 1992 a enero de 1994. Ahora pasemos a lo más sobresaliente con respecto a la historia del libro Darkhold. El libro Darkhold creó al primer vampiro en la historia de Marvel y después Morgan Le Fay usó el libro Darkhold para tapar a Chotón en una montaña, tratándolo de controlar, pero se dio cuenta que es demasiado poderoso, así que tuvo que deshacer el hechizo. No había otra manera. Sorry, amiga. Y como dato curioso, el Darkhold ha tenido muchos escondites, entre ellos el castillo del Barón Mordor, sí, el que conocimos de la película de Doctor Extraño. O otro de los escondites más curiosos es una caja de palomitas de maíz. Imagínense. Los portadores de este libro, llamado Darkholders, intentaron también sacrificar a Carnage, sí, el Carnage de Spider-Man, dado que había una profecía escrita en el Darkhold sobre un asesino rojo, y pensaron que era Carnage, pero a la mera hora no pasó nada. Otro dato importante de este libro Darkhold es que Chotón lo usó para poseer a Scarlet Witch, sí, mejor conocida como la Bruja Escarlata. Y a lo mejor esto es un mega spoiler de la serie WandaVision, pero yo la verdad no sé nada, Pero regresemos al tema. Cuando Wanda, la Bruja Escarlata, nació en la montaña de Gundangor, Chotón le infundió en secreto su poder, con la intención de poseer el cuerpo de la Bruja Escarlata en el futuro, dado que es una de las mutantes más poderosas del universo Marvel. Chotón es la razón de las habilidades
de deformación de la realidad de Scarlet Witch, o la Bruja Escarlata, como la conocemos en español, y ha tenido un gran efecto dramático en el universo de Marvel y ahora en WandaVision. Bueno, si es que usan esta historia, claro. No sabemos todavía, no está confirmado. Otro dato importante en el libro de Darkhold es que Morbius, sí, el del Hombre Araña, lo utilizó para resucitar a su novia muerta, y en el proceso creó accidentalmente a un parásito llamado Lilin. Así como también Blade, sí, el cazavampiros, lo usó para tratar de destruir a sus enemigos sobrenaturales, lo que lo llevó a ser engañado por el Darkhold y se convirtió en el Switchblade. Pero regresaría a la normalidad gracias a la intervención de Louis Hastings, el cual usó el libro para eliminar el Switchblade, pero en el proceso terminó perdiendo el alma. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Sorry, amigo. Ahora pasemos a saber qué hechizos se pueden hacer con el libro Darkhold, por si alguna vez lo lees, que espero que no. Ok, vayamos al punto. Con el Darkhold puedes acceder a otras dimensiones. También puedes controlar a zombies. Puedes tener acceso al limbo. Puedes controlar y crear licantropía, es decir, hombres lobo, y como ya vimos, también puedes crear vampiros. Puedes también conjurar el Dark Force, que es una poderosa energía negativa de otra dimensión. Otro hechizo importante es que puedes controlar la voluntad ajena, como lo vimos con Agatha Harkness en WandaVision. Bueno, si se confirma que es este libro, claro está. Otro hechizo importante es que puedes invocar a Chotón o a otros dioses arcanos malévolos. Inclusive podríamos decir que hasta Mephisto. Pero eso no está confirmado hasta el momento. Esta información vale millones. Otro hechizo importante que podemos encontrar en el libro de Darkhold es el poder dar habilidades o poderes extrahumanas a cualquier persona. Ahora pasemos a lo que se ha visto del Darkhold en televisión. Apareció en un episodio de Super Hero Squad. El episodio se llamó La Madre de Doom. Así como también apareció en la serie de Marvel anime Blade. Y claro, también apareció en la 4ª temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. y también en la 3ª temporada de Runaways, donde Morgan Le Fay planeaba utilizar el conocimiento del libro para conquistar la Tierra. Y claro, tal vez lo vimos, digo tal vez porque no se ha confirmado, lo vimos en el capítulo 7 de WandaVision, aunque podría ser otro libro, como el Necronomicon, o el de Zoroastro, o algún otro escrito o libro que se encontraba en la biblioteca del Doctor Extraño, que haya sido robado por la misma Agatha Harkness. A mí me late que sí es, por todos los hechizos que vimos que se pueden realizar con el Darkhold. Creo que da muchas pistas más la historia de Chitón como el origen de la Bruja Escarlata. Así que yo pienso que hay muchas posibilidades de que puedan unir tanto el Darkhold como a Chitón en el final de esta serie de WandaVision. Tendría mucha lógica. No encuentro fallas en su lógica. Además que explica muy bien los poderes de Agatha Harkness utilizando el poder y los hechizos del libro de Darkhold. Eso cuadraría también bastante bien. Bueno, para la gente que vea este video en el futuro, ya me dirá si le atiné o la regué completamente. ¡No le pagues y ponlo en la portada! Que no lo descarto. Déjenmelo en los comentarios. De todas formas, si no se confirma, es muy probable que lo lleguemos a ver ya sea en la película de Blade, la nueva, o en algún capítulo de la nueva serie del Caballero Lunar, cuando se enfrente con algún hombre lobo. Así es que es muy probable que lleguemos a ver el Darkhold en la fase 4 o 5 del MCU, o USM, como se dice en español. Bueno, gracias por apoyar este canal, nos vemos en la siguiente y buen día para todos.